camino del discípulo. Porque seguir a Jesús, una vez más, recuerda cuál es tu parte. Va de nuevo. Porque seguir a Jesús lo cambia todo. Y estamos hoy en nuestra sesión número 6, que lleva por título, ahora vamos a entrar a la siguiente estación del discípulo, que se llama, como lo tienes aquí en pantalla, el valor del discípulo. Pero antes vamos a dar la recomendación literaria. Recuerda, esta serie tiene libros que te estoy recomendando. Este es el 6º libro que te estoy recomendando. Aquí lo tienes en pantalla. Se titula Ser para Hacer. Ser para Hacer. Para que veas que no solo traigo libros académicos, también traigo libros de vida cristiana, libros digeribles, libros muy compactos como es este. Y este libro tiene la intención, como le dice el autor, de hacer un detox integral. ¿Sabes qué es un detox? Una desintoxicación de todo lo que es en el ámbito espiritual, la vida de lo que tú y yo consumimos. Bueno, el autor es Marcos Brunet y este libro se enfoca en particular, como lo traigo el día de hoy, por el capítulo que vamos a ver, por la sesión que nos toca, porque una de las cosas más importantes del discípulo, para poder ser un discípulo, primero tiene que trabajar con el ser. ¿Se entiende la diferencia? El ser para hacer. A veces queremos hacer discípulos, pero no nos percatamos de primeramente ser discípulos. Podemos ser simpatizantes, podemos ser a lo mejor creyentes, y eso no nos hace menos persona delante de Dios. Pero recuerda que la encomienda siempre ha sido: vayan y hagan discípulos. Trabajemos en el ser para posterior realizar el hacer. Entonces este libro está muy práctico, muy digerible, muy concreto. Esa es mi 6ª recomendación que el día de hoy te traigo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar ya en materia. Recuerda que cada sesión hemos visto una estación, un recorrido de nuestro caminar en el discipulado. Es importantísimo situarnos dónde estamos parados. Aquí está una vez más. Ahora cada sesión se va incluyendo una estación. Hablábamos de que este llamamiento de parte de Dios comienza con eso, un llamado que parte de Dios. No es un llamado humano, es un llamado divino. Y a los que Dios llama, Dios, siguiente estación, ¿cuál es? Nada más te llama porque sí el Señor, para nada, te llama con un propósito. Y es para que seas enviado, comisionado. ¿A dónde? A los tuyos, como les tocó a los primeros apóstoles. ¿Recuerdas que les dijo primeramente vayan y no entren a la ciudad de los gentiles, sino vayan y trabajen con quién? Con los de su casa. Y es ahí donde somos enviados. Pero sabemos que toda asignación que realmente vale la pena conlleva riesgos, ¿verdad que sí? Y esa es la 3ª estación que el Señor nos habló. El discipulado implica meternos con un impacto con el reino de las tinieblas. Y eso es una confrontación directa. Y aquel que quiere creer que esto se trata de una tregua, jamás se ha tratado de una tregua. Es una confrontación. La vida cristiana también es sinónimo de una guerra espiritual. ¿Sí estás conmigo? Lo percibes, nunca lo debes de olvidar, ¿sí? Porque el Señor Jesús siempre nos dijo, nunca nos dio engaños, nunca nos dijo que esto iba a ser, como decimos, miel sobre hojuelas, sino todo lo contrario. Y la semana pasada hablábamos que para enfrentar esos riesgos, nadie puede enfrentarlos si no se identifica con la obra de su maestro, ¿cierto? En otras palabras, si no se pone la camiseta, si no se pone bien colocada esa camiseta que diga: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Porque si no te pones eso, te va a ser tan pesada la vida cristiana, te va a ser tan lamentable la vida cristiana, porque no te identificas con la misión de tu maestro. Por eso hoy ves a creyentes que no están donde Dios los quiere, porque no han entendido este propósito. Todavía creen que esto se trata de asistir un domingo a las 12 del mediodía. Y es lo que a veces
simple y sencillamente nos limitamos a realizar. Pero Dios quiere que tú sigas buscando cada uno de este proceso para que tú puedas encontrar lo que Él quiere para tu vida. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos deseamos eso? Yo deseo eso. Ahora, para que en este proceso, el siguiente paso, y bueno, si te perdiste algún episodio, reitero, velos, ahí están disponibles en el canal de YouTube y puedas entender cada uno de estos procesos. Pero hoy ya se agregó un nuevo proceso, un nuevo cuadrito, una nueva estación en el caminar del discípulo. ¿Y cuál es ese? Ahí aparece. ¿Se necesita qué? Se necesita, dilo fuerte, valor. Una vez más, se necesita valor. Y es la sesión que el día de hoy nos corresponde llevar. Una vez más, el valor del discípulo. Abre tu Biblia donde nos quedamos. Recuerda que esta serie tiene el desarrollo del capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Y nos quedamos en el verso 25. Ahora esta sesión solamente también tiene 5 versículos 26 al 31. Los vamos a leer de corridito y después vamos a orar. ¿Sale? Si traes tu Biblia, ábrela. Mateo 10, 26 al 31. Y si no traes tu Biblia, bueno, aquí están las pantallas. Vamos a leer, dice el verso 26. Siguen siendo palabras textuales del Señor Jesús. Si tú tienes tu Biblia en edición de Palabras de Cristo en rojo, estas palabras están en rojo. Dice así el verso 26. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan. Pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Verso 27. Los que ahora les digo en oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. Versículo siguiente, una vez más dice, no teman. A los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Versículo siguiente. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Versículo siguiente. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Una vez más, para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Con tus ojos cerrados. Señor, te damos gracias por estar delante de ti. Gracias por tu palabra, la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, nos disponemos a seguir creyendo tu palabra. Queremos entenderla para posteriormente practicarla. Gracias por habernos llamado, por hacer que todo este proceso siga siendo una realidad en nuestras vidas. Hoy nos topamos con las verdades tan importantes. La vida del discípulo requiere valor, porque va a enfrentar diferentes retos y desafíos. Y el Evangelio no se nos ha conferido a gente cobarde, a gente pusilánime, a gente de doble ánimo, sino a aquellos que realmente están dispuestos a enfrentar esos desafíos y esos retos con todo el entendimiento de quién está en sus vidas. Señor, quita de nosotros toda cobardía, todo espíritu medroso que nos hace pusilánimes frente a la expresión del Evangelio en esta era, en este siglo XXI. Ayuda a hacer que cada uno de nosotros se convierta en un hombre, una mujer que entiende cuál es el temor que debemos de tener, el verdadero temor al cual tú redefiniste en esta porción. Que podamos disponernos a seguir siendo instrumentos de justicia en un mundo caótico, en un entorno realmente difícil.
Siempre tú lo dijiste, que deberíamos de tomar todo de ti, entendidos que tú estás con nosotros. Y así, Señor, llevar adelante la misión y la asignación que nos has dado a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, danos la gracia y el favor para que esta sesión no se convierta en una sesión teórica más, sino que podamos hoy entender, porque el siguiente paso es, voy a practicarlo esto en el entorno diario donde convivo y me desarrollo día tras día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén. Así es, familia, quiero iniciar con esta declaración. Seguir a Jesús no es para cobardes. Uy, ya empezamos fuerte, ¿verdad? Seguir a Jesús no es para cobardes. ¿Por qué? Porque este caminar en Cristo Jesús va a demandar valor, pero no un valor del mundo. No estoy hablando de aquel valentón que se siente, ¿verdad?, que puede todas. Estoy hablando de un valor espiritual, porque el valentón es aquel que confía en sí mismo. Yo creo que de esos hay muchos allá afuera, ¿o no? Pero el valor al que yo me estoy refiriendo es el valor que confía en un Dios que es soberano. Ese es el tipo de actitud correcta que el Señor nos llama en esta porción. Recuerda, todo lo que hemos visto es que Jesús ya les ha advertido a sus discípulos el peligro que corren en un mundo que camina en contracorriente. Ya les ha advertido que les espera persecución. Ya les ha advertido que les espera rechazo. Ya les ha advertido, ¿verdad?, que de una forma u otra van a experimentar un tipo de sufrimiento. Y la gran realidad es que esas palabras no terminaron en el siglo I. ¿Cuántos saben que hoy, en el siglo XXI, seguimos experimentando todo eso y más? ¿Cierto o no, familia? Y te tengo noticias. Y la cosa se va a poner cada vez más, como dicen, que arde. ¿Sabías? Cada vez más vamos a ver el aumento de gente que no tiene temor de Dios y que ataca y va en contra de todo aquel que es discípulo de Jesús. Frente a todo eso, Jesús, mira, hay una palabra clave que, si tú te diste cuenta, yo la enfaticé ahorita que leíamos los versículos, y la palabra clave es la que el Señor nos anima. Es una palabra poderosa, y que el día de hoy, yo que estoy segurísimo que más de uno en esta noche, o alguien que nos ve por el canal de YouTube, necesita escuchar. ¿Estás listo para escucharla? ¿Estás lista para escucharlo? Ok, a la 1, a las 2 y a las 3. La palabra es: no temas. Te lo voy a volver a repetir. No temas. Una vez más. No temas. Es la palabra que el Señor Jesús en esta porción referenció 3 veces. Y en tan pocos versículos, cuando encuentras una palabra que se ve reiterado en estas ocasiones, no hay otra más que tener en cuenta que es la palabra clave. Es la palabra que el Señor les está diciendo a sus discípulos y el día de hoy nos está diciendo. ¿Y sabes por qué no los está diciendo? Porque estoy seguro que al día de hoy algo o alguien, alguna situación, alguna circunstancia, tal vez alguna persona, ya te ha puesto en alguna situación que te lleve a paralizarte en cuanto a la fe. Alguna mala noticia, algún diagnóstico, alguna situación de enfermedad, algún comentario que hicieron de ti despectivo, alguna crítica y no constructiva, algún señalamiento. ¿Cuántos hemos enfrentado todo esto que estoy comentando? Levanta tu mano. Quiero ver si estoy con seres humanos o estoy con extraterrestres. Estoy con seres humanos de carne y hueso. ¿Y a poco no? Eso nos puede frenar. No hay cosa más dura que cuando te enfrentas a algo que demanda de ti el que te paralices. Tú puedes venir
a lo mejor muy entusiasmado, con todo el ánimo del mundo, y de repente recibes un comentario. Estoy poniendo solo un ejemplo, como dicen, que te da con todo, y a poco no te frena, y a poco no hasta te puede dar ganas de decir, no, mejor ya no hago nada. ¿A poco no? ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Cuántos se sienten de alguna manera decir, híjole, si es cierto, el temor paraliza? El temor ha sido uno de los instrumentos, voy a decirlo de esta forma, del mismo Satanás para frenar a su iglesia. Recuerdo que hace años leí otro libro que tenía como base esto, y el autor proponía que el temor es tenerle fe al enemigo. Y yo lo empecé a racionar y me di cuenta que efectivamente, porque cuando tú tienes fe en Dios tienes confianza, ¿verdad? Cuando le crees a Dios, aunque sea complejo la situación, pues tú tienes esperanza en que Dios va a obrar. Pero cuando cae la duda, cuando cae el temor, entonces tú le crees más a la obra del enemigo. ¿Cuántas cosas hoy en tu vida no se han paralizado porque has tenido temor? ¿Cuántos proyectos al día de hoy, tal vez en este 2025, no vieron la luz, se quedaron solamente en una buena intención? ¿Y sabes por qué? Porque te paralizó el temor. ¿Cuántos retos? Mira, yo doy gracias a Dios porque hoy estamos dando gracias por un reto, el segundo reto finalizado. ¿Pero tú crees que es fácil? Pregunta. ¿Tú crees que no dan ganas a veces de decir, no, mejor ya no hacemos nada porque está difícil? Claro. ¿Cuántas cosas? Y eso lo decimos congregacionalmente, ahora yo quiero que lo enfoques de forma personal. Rastrea e identifica dónde se encuentra en algún área en tu vida el temor. Yo he escuchado y he tenido la oportunidad de conversar con personas que hasta el día de hoy no se atreven a servir a Dios o dar el paso a un compromiso mayor. ¿Sabes por qué? Porque tienen temor. Y puede ser precedido de una mala experiencia, de una mala situación. Hay gente que no vuelve a hacer tal vez lo que venía haciendo por tiempo en cualquier área. Y también la raíz es por eso, porque un día los traicionaron. ¿Y eso qué crees? Los frenó, los detuvo. Hay gente que yo he ministrado que ha sido de alguna manera, pues voy a decirlo así, abusada. Abusaron en sus emociones, abusaron en sus sentimientos, abusaron. Y eso los frenó. Los llevó a decir, hasta aquí, ya no confío más en las personas. Entonces, amada familia, quiero iniciar con eso, porque el verdadero valor del discipulado no proviene del orgullo, sino de la confianza en Dios. Y si hoy estamos parados en una intención que todos vamos a tener que superar, es entender a quién debemos de temer. Por eso estos 5 versículos que vamos a ver lo he dividido en tres diferentes secciones. Número 1, pon esta atención aquí en pantalla. Di conmigo, el discípulo tiene valor. ¿Por qué? Por la verdad que defiende. Yo quiero infundir. ¿Cuál es lo contrario del temor? Valor, ahí está. Y si vamos a hablar de este tema, no lo vamos a sobrellevar o no lo vamos a contrarrestar, mejor dicho, evadiéndolo. ¿Cuántos saben que cuando algo, aquí está mi señor padre y yo recuerdo que él me enseñaba que cuando algo me daba miedo, cuando yo era un niño, ¿sabes a qué me enseñó? ¿Sabes a qué me enseñó? Aquí está, me enseñó a enfrentarlo. ¿Qué es lo que hoy te paraliza? ¿Tú crees que es tiempo de seguirlo evadiendo? ¿Cuántos años llevas evadiéndolo? ¿Qué te da terror? No temor, terror. ¿Qué te paraliza? Wow, el discípulo tiene que llenarse de valor.
Y hay una razón número uno poderosa por la cual nos debemos de llenar de valor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tenemos una verdad poderosísima. ¿Cuántos están de acuerdo? Y ese es el primer elemento. El Señor Jesús nos está diciendo aquí que no debemos de temer porque hay una razón poderosa. Y Él agrega, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, ¿sí? No tenemos miedo a aquellos que nos amenazan, cualquier tipo de amenaza. Dice el Señor Jesús, llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo que está secreto se dará a conocer. Y no solo esto es lo impresionante de esta declaración del Señor Jesús, sino que agrega, lo que ahora les digo en la oscuridad, dice, grítenlo por todas partes. Cuando llegue el amanecer, lo dice, lo que les susurro al oído, fíjate, está haciendo una serie de contrastes. Cuando tú estás, por ejemplo, compartiendo un secreto, ¿verdad? Y le haces así con la mano, incluso hasta como para que las palabras no se vayan, ¿verdad? Y te acercas al oído, es porque estás haciéndolo ¿en qué? En secreto, ¿verdad? Pero el Señor Jesús pone este contraste. Lo que es ese susurro, dice, lo van a gritar desde las azoteas. ¿Cuál es el propósito? Para que todos lo escuchen. Y esa es la intención. La razón de tener valor por la verdad que defendemos es que tú y yo estamos llamados, y aquí lo pongo en una primera frase, el discípulo no vive escondido, vive con propósito. Si al día de hoy, mira, hace algunos años recuerdo que se le llamaba cristianos de la secreta. ¿Sabes qué es eso? El cristiano de la secreta es que solo tú y Dios saben que eres cristiano y nadie más. Bueno, ni siquiera se debería de llamar cristiano, a mi forma de pensar. Porque alguien que vive y oculta su fe, te digo, familia, de acuerdo a lo que el Señor declara, no ha entendido el propósito. ¿Estás conmigo? Yo quiero preguntarte, ¿tu entorno sabe realmente cuál es la fe que tú profesas? ¿A quién sirves? Desde ahí empieza el contraste, porque cada uno de nosotros no fue llamado para vivir, ¿cómo? Escondido. Tienes un propósito. Y esto es lo más interesante, que el Señor Jesús nos está asegurando que la verdad que nosotros predicamos es el valor que necesitamos referenciar. Es decir, que aunque hoy el Evangelio sea rechazado, un día va a ser vindicado. Por eso el contraste. El reino de Dios va a salir a la luz y toda mentira va a ser expuesta. Esa es la promesa que el Señor Jesús está dando. ¿Cuántos saben que vivimos en un mundo lleno de mentiras? ¿O no? Estas mentiras que a lo mejor ya te estás creyendo como verdades. ¿Cuántas mentiras hoy estamos trabajando para erradicarlas de nuestra vida? Te han hecho creer a alguien que no eres. Te han dicho algo que no te define. Nos hacen creer, y ahorita ya viene, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Bueno, si hay buenas ofertas, sí, pero que compres cosas que no necesitas, ¿o no? Y que pongas en ellas tu identidad. Que busques tesoros aquí en la tierra. Y así puedo seguir describiendo mentiras y más mentiras. Pero tú tienes como discípulo de Jesús un mensaje que es verdadero. No te entusiasmaste. Tú portas un mensaje que no está lleno de mentiras. Tú portas un mensaje que está lleno de veracidad. Y eso te tiene que llenar de valor. Por eso el no temas no es solamente decir, despreocúpate,
palmaditas en la espalda, es entender que cada discípulo tiene el poder del evangelio, que es, dijo Pablo en la carta a los Romanos, poder de Dios para salvación. Él lo dijo con estas palabras: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y entonces tú y yo debemos de tener en cuenta que no hay razón para callar, que no seas cristiano de la secreta, que no vivas escondido. Por eso aquí coloco: el discípulo no puede vivir intimidado. ¿Sabes qué es estar intimidado? Con miedo. Y este mundo nos va a presionar, y esta cultura, la cual llena de mentiras, reitero, nos va a seguir presionando una vez más, cada vez más. Y no debemos de vivir intimidados, porque el siguiente paso del discípulo es que debe de vivir con el mensaje que debe de proclamar con valentía. Recuérdalo. Tu valor viene no de ti mismo, el valor proviene ¿de quién? Número uno, del mensaje que portas. Por eso es importante que lo conozcas. ¿Sabes? Una de las razones por las cuales yo creo que un creyente no comparte su fe y eso lo lleva a ser un creyente inseguro, es porque el creyente no conoce su fe. Pero si tú creces en conocer tu fe y creces cada vez más en tener fundamentos sólidos, tú vas a ser un creyente súper seguro. Vas a poder dar respuesta a todos los cuestionamientos. Y desde una postura firme. ¿Por qué? Porque portas, una vez más reitero, un mensaje que es veraz, letra por letra. Es ese mensaje, el mensaje del evangelio. Así que debemos de vivir con valentía. ¿Cómo? Proclamando el mensaje del evangelio. Jesús se instruyó en lo íntimo y nos va a seguir instruyendo en lo último. ¿Sabes para qué? Para que lo proclamemos en público. Es lo que nos quiso dar a entender. La enseñanza privada, lo que tú tomas todos los días con Dios, por eso es tan importante lo que tú y yo hacemos con Dios todos los días. ¿Sabes qué se va a convertir? Se va a convertir en un testimonio público. Lo voy a decir con otras palabras. La fe verdadera no se oculta, se anuncia. Vuelvo a repetirlo. La fe verdadera no se oculta, se anuncia. Por eso, amada familia, el valor del discípulo se demuestra cuando se habla de Cristo, cuando se habla de la gracia de Dios. Y jamás puedes actuar en silencio. No, jamás puedes ser un creyente que no se quede intimidado, sino todo lo contrario. Esa es la primera verdad que el Señor nos llama. Un discípulo tiene el valor, no por sí mismo, por el valor de la verdad que defiendes. Yo te animo de verdad a que te conviertas en un defensor de la fe. Un hombre, una mujer que va a indignarse cuando se vea argumentos que van en contra delante de las verdades de Dios y que digas, no es así, eso es nefasto. Y puedas presentar la verdad frente a las ideologías de género, frente a la cosmovisión de diferentes movimientos que presentan, que quieren burlarse de Dios. Y no que Dios necesita que lo defendamos, pero recuerda, tú eres un discípulo que tiene valor por la verdad que defendemos. Amén. Número 2,
El discípulo no solo tiene valor por la verdad que defiende, sino me encanta esta parte. Número 2, el discípulo tiene valor por el Dios a quien teme. Me encanta porque este versículo 28, lo voy a decir con estas palabras, el Señor Jesús va a redefinir lo que es el miedo. Presta atención una vez más, verso 28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. Está hablando de los asesinos. ¿Y cuántas noticias hemos escuchado en estos días de más asesinatos, cierto? Cada vez es más común, lamentablemente, en nuestro país escuchar de asesinatos, a escuchar de gente que está masacrando. Es terrible. Y claro que hay poblaciones que tienen miedo al día de hoy, ¿sabías? De salir a la calle. Sus estados, sus ciudades se han convertido en ciudades muy inseguras. Hace algunos años, no sé si lo recuerdan, vivimos esto aquí en esta ciudad. Y lejos de paralizarnos y decir vamos a cerrar ya la reunión de entre semana porque qué miedo salir a la calle, y no estaba dando una postura, como dicen, valentona o dirían valegorra, ¿verdad? No, claro, siempre precavidos, siempre con sabiduría, ¿verdad? Pero jamás intimidados. Porque el Señor Jesús nos enseña lo que es realmente a quien debemos de temer. A lo mejor no has tenido la situación de que esté condicionado tu seguridad por tu creencia. En mi caso, lo más, digamos, fuerte en que se fue atentado mi vida por predicar el evangelio fue en la Sierra Norte de Puebla hace algunos años. Cuando un grupo de pues voy a decirlo de esta forma, radicales religiosos de ese pueblo, nos empezaron a perseguir a todo el grupo de instituto bíblico que fuimos en aquel entonces. Llevaban machetes, llevaban hoces, llevaban no sé qué tanto, ¿verdad? Y estaban indignados porque estábamos haciendo evangelismo casa por casa. Yo recuerdo que una de los devocionales, porque claro que mira, y aquí el que diga que no le dio miedo miente. Recuerdo que en el devocional que hicimos, ese grupo de estudiantes y un servidor, estuvimos leyendo esta porción. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocarnos el alma. Y aquí está donde el Señor Jesús va a redefinir lo que es, dónde debería de estar nuestro temor. Dice, teman solo, ¿a quién? Verso 28, ¿a quién? Ahí en tu Biblia, ¿teman a quién? A Dios, quien puede, fíjate, destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Qué tremendo. Y ese versículo, mira, nos dice mucho. Porque el miedo, claro, el miedo humano nos hace huir del peligro físico, pero Jesús nos enseña a temer correctamente. No debemos temer al hombre, porque todo lo que el hombre hace, su poder es limitado. Después nos dimos cuenta de que realmente lo que estaban haciendo estos hombres solamente tratarnos de intimidar. La verdad no nos iban a hacer nada. Pero creían que nosotros íbamos a ¿qué? A decir, bueno, ya como ya se pusieron, ya no vamos a seguirle. Lo único que hicimos, fuimos a la comandancia ni siquiera era una presidencia municipal, creo que era como, no sé cómo se llama, auxiliar. Y ahí, bueno, tampoco tenían mucho, ¿verdad? Pero nos acompañaron, creo que dos personas, ¿no? Diciendo como que pues. Pero nosotros estábamos seguros de que quién era el que nos cuidaba. El hombre tiene poder limitado
Pero Dios tiene una autoridad que es eterna. Y eso es lo que tú y yo debemos de creer. Por eso, en esta parte, aquí lo pongo, el miedo humano nos hace huir del peligro físico. Pero Jesús nos enseña a temer correctamente. ¿A quién debemos de temer? ¿A quién? A Dios. Y cuando tú y yo tememos a Dios, eso es lo más increíble. ¿Sabes por qué, familia? Porque aquí está. Porque el temor de Dios da libertad del temor al hombre. ¿Alguien le podrá dar un aplauso al Señor? ¿Qué pasó de esa experiencia y de algunas otras experiencias que su servidor les puede contar donde de alguna forma me he visto, entre comillas, en alguna circunstancia de peligro por causa de predicar la palabra? Sabes, yo descanso en una verdad: mi vida le pertenece a Dios. Y si Él determina que es el último día de mi vida, pues qué bueno, ahí quedará, ¿no? Pero ninguna amenaza humana va a determinar eso, solamente Él puede determinar. No, y es ahí donde vamos a entrar, familia. Tú debes de descansar que nada sucede nada más porque sí, si no Dios lo permite. El mismo enemigo, ¿sabías que tuvo que pedirle permiso a Dios? Por decirlo de esa forma. En la vida de Job, esa es la gran matemática del libro de Job. Dando a entender que Dios está por encima de ¿qué? De todo. Y que nada sucede nada más porque el enemigo, Dios está por encima. Y cuando tú y yo como discípulos vivimos conscientes de esa soberanía divina, no nos vamos a paralizar. El temor de Dios no paraliza, sino todo lo contrario, purifica y fortalece. El temor al hombre sí te esclaviza, te va a paralizar, te vas a quedar así, ay nanita. Pero el temor reverente de Dios te va a dar libertad. Amén. Entonces, terminamos esta parte. Cuando nuestro corazón teme a Dios, ya no necesitamos temer más al rechazo. Hay una canción que hace tiempo entonábamos que es la referencia de que le decimos a Dios que ya no somos más esclavos del temor. Ya no somos más esclavos a la crítica, a la pérdida. Mira, cuántas cosas no hoy pueden esclavizar y te pueden paralizar en temor. Pero cuando el temor de Dios sustituye todo ese tipo de temor, tú ya no vives con miedo, sino que temes a Dios y eso te da libertad. Número 3 y último punto de estos versículos. ¿Recuerda número 1 qué fue? ¿Cuál es lo contrario al temor? El valor, ¿verdad? Y número 1, el discípulo tiene el valor ¿para qué? Por la verdad que defiende. ¿Cuál es esa verdad? El Evangelio. El Evangelio, las verdades de Dios sobre tu vida. 2, el discípulo tiene valor ¿por qué? Porque por al Dios que a quien teme. Por eso, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Qué tan importante que eso vaya cambiando? Sí, porque yo no tengo un Diosito. No sé tú. Mi Dios es tan grande. Mi Dios es tan fuerte. Y el Dios que yo tengo es aquel que yo le debo de temer, no al hombre.
Y número 3 y último de estos versículos, el discípulo tiene valor, ¿porque qué? Dilo fuerte, porque es Dios quien lo cuida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Es Dios quien te cuida, familia. Me encanta porque el Señor Jesús tomó como referencia lo que, versículo 29 al 31, en ese tiempo, estaba leyendo hace unas horas el comentario más aterrizado al contexto histórico y cultural de aquel tiempo. ¿Sabías que los gorriones era la ave que se vendía en el mercado, que era considerada la de más poco valor? ¿Sabías eso? Y cuando Jesús dice ¿cuánto cuestan 2 gorriones?, está haciendo de una forma comparando lo más barato. ¿Sabes cuál era la moneda de más bajo costo en aquel tiempo? La moneda de cobre. Y por una moneda de cobre te daban no solo uno, no te daban uno, te daban. O sea, está diciendo lo más barato. O sea, lo más barato, lo más aún significa, o sea, que el más pobrecito. Hay un relato en el Evangelio de Lucas, dicho sea de paso, porque todo esto tiene conexiones interesantes, que el sacrificio que te acuerdas que va a ser en su condición, ahí te encargo quién es ese, es dato curioso. Su sacrificio van a ser 2 gorriones. Eso te habla de que ese hombre que iba a hacer el sacrificio iba a ser, o era realmente ¿qué? Era realmente pobre. Mira qué interesantes datos. Pero regreso al punto. El Señor Jesús dice, sin embargo, ni un solo gorrión, es decir, lo más barato, lo más insignificante, lo que ahorita por así todos perderíamos, no tendríamos ningún problema por darlo. Dice, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Alguien denle un aplauso al Señor. Ve nada más, está diciendo lo más insignificante de lo que pasa el día a día. Para Dios no es insignificante. Dios tiene el control. Y para que esto quede totalmente redondeado, agrega. Ve qué tan detallista es el Dios que tenemos. En cuanto a ustedes, cada cabello, escúchalo bien, cada cabello de tu cabeza está contado. Algunos están perdiendo más que otros, día tras día. ¿Qué te hace pensar? Wow. No solo lo más insignificante, cada gorrión no puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa, y que cada cabello de tu cabeza esté contado. ¿Sabes qué da a mí? Que me proporciona a un servidor. Me da una profunda seguridad. ¿A ti? Por eso Jesús dice así, tercer declaración una vez. Ya lo dijo una vez en el versículo 26, lo dijo otra vez en el versículo 28, y ahora en el último versículo lo vuelve a repetir. La palabra clave que hoy el Señor Jesús quiere que tú te lleves, así que no tengan miedo. El enemigo te quiere frenado, paralizado. ¿Sabes por qué? Porque un creyente paralizado es un creyente inoperante. Y no hay más triste que ver un creyente que nomás no, como dicen, nomás no avanza, no hace, Diego, ¿es triste o no? ¿Y por qué? Porque a lo mejor está paralizado. ¿Por qué? Por el miedo.
El Señor Jesús dice: no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Dios es el que gobierna incluso en los detalles más pequeños. Aún ilustrándolo con pajarillos o criaturas simples, baratas, Dios está diciendo: ¿cuánto más yo puedo cuidar de ti? Que eres mi hijo. Atención con la siguiente frase, porque es lo que hoy quiere el Señor enfatizar a tu vida. No sé qué es lo que estás viviendo al día de hoy, pero sin duda este es el bálsamo que tú necesitas para entender que en todo lo que puedes estar viviendo, Dios sigue cuidando de ti. Dios sigue cuidando de nosotros. El cuidado de Dios, di conmigo, no evita las pruebas. A veces pensamos que el que Dios me cuide representa es que no voy a entrar en cero pruebas. No, el que Dios esté cuidando de ti es que tal vez tengas que entrar en diferentes pruebas, como dice Santiago. Pero hay algo que va a pasar en las pruebas. Las pruebas son inevitables, aunque no las queramos, van a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que me asegura esto? El cuidado de Dios te asegura que en esas pruebas su presencia va a estar contigo. Y eso es todo lo que yo necesito. ¿Tú crees que no da miedo enfrentar nuevos retos? Claro que da miedo. ¿Tú crees que no da miedo enfrentar los peores temores? Claro que da miedo. ¿Tú crees que no da miedo enfrentar la crítica? Claro que asusta. ¿Tú crees que no da miedo enfrentar lo que te paraliza, lo que de alguna manera dicen: híjole, es lo más duro que voy a enfrentar? Sí. Y Dios no está diciendo evítalo. Dios está diciendo enfréntalo, porque mi presencia estará contigo. Dios conoce cada aspecto de nuestras vidas, amada familia. Cuando dice que los cabellos están contados, Dios está diciendo que no hay nada demasiado pequeño para que escape de su atención. Él lo sabe. Quiero decirlo con estas palabras. Y quiero empezar a orar en este momento, con tus ojos cerrados. Dios conoce tu dolor, familia. Para el Señor no hay nada que esté ajeno. Dios ha visto tu cansancio. Dios ha visto también tus lágrimas que has derramado en lo secreto. Dios ha visto tu desesperanza aún cuando te inquietas, cuando te desesperas, cuando te desanimas. Dios sabe tus luchas. Y hoy Dios quiere recordarte que todo está bajo su mirada. Aquel que cuida a Israel, el que cuida a Israel, es uno de los salmos que cada vez que enfrentaba yo algún tipo de circunstancia adversa. Una ocasión yo leía una anécdota de hombres que sí estaban frente a en un país comunista, frente a un régimen socialista perverso,
cómo se alentaban unos a otros diciendo: aquel que guarda Israel, el que protege Israel, guardará nuestras vidas. Y cada vez más entonaban este salmo con esa confianza y esa convicción de que Dios tiene el cuidado de nosotros. Entonces, te lo voy a decir: si eres un discípulo, solo percátate de eso. El problema está en aquellos que al día de hoy no se atreven a iniciar este camino del discípulo. Pero si eres un discípulo, tu vida, escúchalo bien, tu vida está en sus manos. Quiero que abras tus ojos y quiero que terminemos con esta última verdad. El mundo puede intentar irnos, y no solo puede, va a intentar, lo va a estar haciendo, o mejor dicho, lo está ya haciendo. Y eso no te tiene que sacar de onda. El mundo te va a golpear, te va a herir constantemente. Pero tú debes de recordar que nadie, di conmigo, nadie puede tocar tu alma. Si primeramente no está en su plan perfecto, ¿ves ese mayúscula? Sin su permiso. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra. Señor, lleva a cada creyente, a cada persona que va a ver este video, a cada persona que hoy se encuentra entre una encrucijada pensando que no hay esperanza, creyendo que está en una situación cerrada, Señor, a llenarse de valor y poderse preguntar: ¿de qué tengo miedo? ¿De ser rechazado? ¿De ser criticado? ¿De perder algo por causa de Cristo? Si el que está conmigo, si el que está teniendo cuidado de todos está en mi barca, no voy a temer con que una gran tormenta azote mi barca, porque el que está en la barca controla no solo la barca, controla el universo. Porque creemos en aquel que tiene el poder para decirle a esa gran tormenta: calla, enmudece. Y todo el poder, los poderes de la naturaleza se rinden y obedecen ante aquel que ha pronunciado tan firmes palabras con toda la autoridad. Gracias, Señor.